María del Carmen Cruz Martínez. Actualmente yo soy la presidenta de Esquinal Nichimetic. Esquinal Nichimetic es el nombre de nuestra cooperativa, que significa en español Tierra de Flores. Tengo 11 hermanos y mi mamá tiene 12 hijos. Desde chiquita pues me di cuenta de cómo crecimos con mis hermanos. Mis padres hay veces que discutían entre ellos porque faltaba algo de la comida en la casa, y como yo era la última, pues no me daba cuenta de lo que pasaba. Y mis hermanos todos estudiaban. Yo tengo 4 hermanas y estaban estudiando. Y yo cuando tenía yo 5 años, yo iba a la escuela con ellos, pero sin que yo estuviera apuntada en la lista de los alumnos, porque yo no tenía la edad todavía. Cuando terminó el año, el maestro solo me felicitó con una hoja de cuaderno diciéndome que yo era inteligente. Bueno, le felicitaron pues a mi papá. Y ya cuando me inscribieron al siguiente año, cuando ya tenía yo 6 años, nos enteramos que el maestro había robado una de sus alumnas. Y así fue que ya no dio clases. Creo que solo llegué en la escuela 1 o 2 veces. Y así pasó, pues todos los alumnos ya no pudieron ir a la clase porque lo metieron en la cárcel el profesor, las autoridades. Y no sé qué habrá pasado, creo que no, como la gente de la comunidad tal vez no supieron cómo hacer bien la denuncia, pues en lugar de que el maestro lo castigara, pues logró él que dejaran de venir maestros en esta comunidad. Y ya cuando pasó 8 años, volvieron los maestros, lograron que regresaran los maestros porque estuvieron arreglando en la cabecera municipal, que las autoridades, pero yo ya tenía como 12 años y ya me dio pena de ir a la escuela. Pues no quería ir ya porque ya sentía yo grande entre los niños, por eso no pude estudiar. Desde los 11 años, creo, en la iglesia me nombraron como líder de niños. Y yo no sabía qué hacer con los niños. El pastor de mi iglesia ni siquiera me preguntó si quería yo sacar o juntar pues los niños. Solo que me vio allá, pues no sé si me vio más grande que las demás o no sé cuál fue el motivo de que me haya yo elegido para que yo diera clase a los niños de escuela dominical. Pero si yo no sé leer nada, y lo que me dijo es que te voy a enseñar algunos textos y aprende algunos cantos, pues lo vas a entretener a los niños mientras están en culto los padres, me dijo. Y los niños como molestaban, y sin que yo supiera, pues pudiera pues enseñarlo, pues lo sacaba. Y ahorita actualmente llevo 13 años como líder de niños. Salí cuando me dejaron como líder de niños en los 11 años, pues no pude hacer porque no sabía cómo. Y hasta no me acuerdo qué año, pero ya llevo 13 años que estoy como líder de jóvenes en mi iglesia. Y al nombrarme otra vez, igual me puse, no, yo no quiero, no puedo, búscanse a otra, conmigo no cuenten, porque no voy a saber. Siempre se me venía a la mente, pues que, ¿cómo voy a enseñar a los demás? Tienen estudio,
ya terminaron su primaria y secundaria. Y yo, ¿qué les voy a enseñar si no sé nada? Eso era lo que me lastimaba, pues, porque me dolía que yo era no la única, pues, pero me sentía así, que yo era una persona que no sabe leer y yo no podía, como que se me venía el mundo encima porque yo quería saber cosas. Pues entré como 3 años y al cumplir 3 años pedí mi cambio, me cambiaron y un año estuvo otra persona. Pero los jóvenes decían que no, si ya no va a ser la líder María del Carmen, pues ya no queremos seguir ser parte de sociedad de jóvenes, mejor aquí nomás lo terminamos. Y viendo pues cómo decían, pues eso es lo que me impulsó más al estudiar. Y a los 13 años pues empezaron a pedirme para casarme los hombres. Y mi papá llegó a pensar que me iba a casar, porque aquí en la comunidad normalmente se casan a los 12, a los 13 años. Dos de mis hermanos se casaron a los 14 años. Y yo me opuse, le decía yo a mi papá que no quiero porque me sentía yo una niña. O sea, yo era una niña. Y yo, pero los hombres, terminaba el otro, llegaba otro. Y llegó un tiempo de sentirme mal por eso. Yo no quería salir, como que me sentí mal porque me piden muchos hombres si apenas yo soy una niña, que hay mujeres grandes porque no lo piden a ella. Eso es lo que siempre se me quedó en la mente, y hay personas también que me decían que yo los provocara, pero ¿cómo? Yo no sabía cómo, pues. Y así pasó, y hasta los 23 años creo, conocí pues hermanos de Puerto Rico que están en San Cristóbal. Me preguntaron si sabía leer y escribir y yo dije que no. ¿Y por qué no te inscribes a la INEA para que aprendes a leer y a escribir? Te ves una muchacha inteligente, te ves lista, me dijeron. Pues no sé, habría que preguntarle a mi papá si me da permiso. Y yo dije que como no salía para nada, pues le pregunté a mi papá, ay, lo ves si quieres aprender, pero no creo que puedas todavía porque ya estás grande, mejor cásate ya, me decía nada más mi papá. Y no quise casarme porque veía en el ejemplo de mis hermanas. Mis hermanas ahorita ya tienen hasta 11, 12 hijos y todavía tienen 33, 34 años. Y eso es lo que me daba mucho miedo, porque para mí no quiero una vida así. Yo quiero una vida diferente que todas mis hermanas. Yo lo veía que las mujeres cuando los hombres se emborrachan, llegan y pegan a sus mujeres, dicen que no vale nada y que no sirve nada más que cuidar a sus hijos. Y para mí eso no, yo quiero otra vida. No me gusta esta vida que tienen, pero no sabía cómo. Pero yo siento que poco a poco fue despertando de los sueños que yo tenía, porque yo siento ahorita que sí, sin saber todo lo que yo deseaba, pues como que se está cumpliendo mis sueños. Y empecé a estudiar hasta los 23 años. Logré terminar la primaria por apoyo de ellos, de los hermanos, porque no estudié en San Cristóbal, sino que aquí en la comunidad. Pero nadie me enseñó, los asesores que se dicen, pues, que es para asesorar a los adultos, pues nada, no, yo veía que tampoco sabían.
hice los exámenes así sola y logré terminar la primaria, bueno, muy baja con mis calificaciones, pero sí. Ahora pues ya llevo 2 años en la secundaria. Me falta terminar una materia. Ya estoy viendo un poco difícil con la matemática y todo, pero con el apoyo de las personas que lo conozco, pues me apoyan un poco. Cuando no paso, pues hago preguntas. Pues ahorita ya espero que en 2, 3 meses más logro terminar la secundaria y sueño con empezar la prepa. Se me dificulta porque ya no tengo papá, ya se murió mi papá. Vivo con mi mamá y mi hermana. Mi mamá ya no muy me deja salir porque ya es una persona grande y igual como que aquí en la comunidad ya no tengo oportunidad de estudiar en la prepa. Ya sería hasta San Cristóbal o en otro lugar. Pero quisiera pues seguir estudiando porque yo sueño con una carrera. No sé qué, pero sí quisiera seguir aprendiendo más, creciendo como persona, como mujer.